Comercio, Industria y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo. Bienvenido, ministro, lo escuchamos. Adelante. Muchas gracias a ti. Un saludo muy especial a Bruce McMaster. Me complace mucho estar en esta conversación, de verdad. Creo que estamos en línea y en tónica con ver en el marco de estas difíciles circunstancias oportunidades. Mirar, y yo le agrego, Bruce, construir conjuntamente ese futuro y aprovechar esas oportunidades, que yo creo que ese es el camino. Y me complace mucho estar en este espacio saludando también a Edgar Orlando Martínez para hablar de esos tres temas, zonas francas, puertos, el tema logístico, porque esos tres temas hacen parte fundamental y tienen que hacer parte fundamental de esta estrategia de reactivación que el presidente anunciara el día lunes bajo la figura de compromiso por el futuro de Colombia, en donde pues, estos asuntos son centrales para poder construir esta nueva realidad que vamos a enfrentar de aquí en adelante. Yo quiero arrancar en estos 20 minutos, voy a intentar hacerlo de pronto en menos tiempo. Primero, señalando algo, Bruce, de pronto antes incluso del COVID, que creo que es importante ponerlo como contexto, porque vivíamos ya antes del COVID, y los invito a poner mi presentación si es posible, creo que ya está puesta. Sí, correcto, ya está puesta. Vivíamos antes del COVID una realidad, un contexto difícil en el comercio internacional, de hecho ya. Nosotros teníamos realidades que explicaban esa situación, la crisis entre Estados Unidos y China, de la misma manera la crisis de los mecanismos de integración tipo Brexit, la propia crisis de la Organización Mundial del Comercio, la crisis que vino posteriormente en el tema de los precios del petróleo con las luchas al interior de la OPEP. Todo eso venía generando una destrucción de crecimiento en el mundo, venía reduciendo la demanda, venía bajando también los precios internacionales de los commodities, y esto, insisto, antes del COVID. Y aún en medio de esas circunstancias, Bruce, Colombia venía creciendo ligeramente por encima de lo que crecían en 2018, a pesar de que en general el grueso del mundo venía en la dirección contraria. Y esto lo digo porque en medio de estas difíciles circunstancias hay que apelar a este escenario también de confianza de lo que hemos venido construyendo de tiempo atrás en el país y que es positivo. En el primer trimestre, incluso del 2020, Colombia venía creciendo por encima de países vecinos en América Latina, de países similares en América Latina. En medio de esto, yo también tengo que hacer un esfuerzo por retrotraer a ver cómo nosotros veníamos construyendo esa política de comercio. Una política de comercio que tiene metas de exportaciones no mineros, de inversión no minera también y de reducción de costos y tiempos en los despachos de importación y de exportación. Esa política que nosotros adoptamos desde el 8 de agosto del 2018 tiene tres columnas y una viga transversal. Una columna que es la facilitación de comercio, y eso significa eliminar barreras que generan baja competitividad, y allí hemos trabajado de la mano de la ministra de Transporte, a quien saludo también especialmente en esta conversación. En segundo lugar, la atracción de inversión extranjera directa de eficiencia, donde coincido con Bruce, tiene que ser un instrumento sobre el cual tenemos que trabajar para agilizar, para incrementar, que busca también atraer o insertarnos en cadenas de valor, atraer productividad, también capacidad exportadora, y el propio aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio con una estrategia de diplomacia comercial y diplomacia sanitaria, pero atravesado por esa viga transversal que es cómo lograr un comercio legal, significa una lucha contra el contrabando, y simultáneamente también cómo avanzar en un comercio leal, que ha sido, entre otras, además, tema central del planteamiento que ha señalado en su decálogo de la ANDI, que yo comparto, y es en la necesidad de buscar un mecanismo activo de defensa comercial, porque creo que en este escenario se necesita para acompañar sectores industriales, sectores que tienen generación de empleo a nivel nacional. Pero esta política de comercio tiene que verse en lo que yo llamaría como una especie de santísima trinidad. La política de comercio se ve con la política de inversión y esta se ve simultáneamente con la política de desarrollo productivo. Y esa política de desarrollo productivo incluía temas de competitividad, temas de productividad, temas de emprendimiento, de nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo y también de sostenibilidad. En tal sentido, la política de comercio ha definido como acciones a realizar estas. Yo quiero destacar algunas de ellas. Primero es cómo llegar a esos potenciales exportadores que pueden incrementar su capacidad de exportación o aquellos exportadores que tendrían la posibilidad de insertarse en la cadena global.
En tal sentido, nosotros desde diciembre del año pasado arrancamos el esfuerzo de llegar a las 100 empresas que más exportan en Colombia. Están exportando 35% del total de exportación. Y esas exportadoras o con esas exportadoras estamos identificando barreras. De hecho, incluso hemos identificado 345 compromisos con ellas para tratar de hacer una política casi que a la medida de esos que tienen mayor potencial de crecer. Pero simultáneamente con esto la idea era llegar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y allí fue donde montamos la estrategia Fábricas de Internacionalización, que definió un camino para ese 17% de nuestras exportaciones, que son MIPYMES, que tienen la posibilidad de llegar más, algunas de ellas incluso que han tenido experiencia en capacidad de exportación, en líneas con apertura de canales, expansión internacional, alianzas también, operaciones de comercio exterior, y con ellas trabajamos entonces esta estrategia de fábricas de internacionalización que, entre otras, teníamos una meta de llegar a 400 y se nos han presentado 900, lo que significa que hay un interés de varios actores por entrar en esta cadena de exportación. También hemos venido trabajando en programas como Calidad para Exportar, implementando el alcance de este programa. El alcance era muy limitado, eran 20 empresas al año en certificaciones de calidad. Creo que esto hay que incrementarlo a 400 o 600 compañías. Estamos ya en esa dirección y el Viceministerio de Comercio Exterior está construyendo el nuevo camino. Continuar con una política exitosa del país, como ha sido Colombia Exporta Agro, que ha permitido crecer exportaciones agropecuarias no tradicionales, incluso en el primer trimestre del año 2020, a pesar de la crisis de la pandemia. Trabajar en formación y en promoción exportadora. Y creo que es importante señalar que en el marco de ese tipo de programas ha habido uno particularmente importante para el tema que nos convoca en el día de hoy, que es el tema de facilitación de comercio. Casi que desde el mes siguiente que arrancó el gobierno, le dimos vida a una política de facilitación que arrancó con una mesa permanente de facilitación. Yo destaco esto porque la propia Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial del Comercio, la reconocen como una estrategia ganadora. Está incluso referenciada en los documentos OECD y también se ha convertido en un instrumento que la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina se han interesado en ella. La mesa lo que busca es optimizar y simplificar procesos, busca apoyar el uso de tecnologías de información para el tema de la facilitación de comercio, sobre todo lograr más interoperabilidad, trabajar en temas de gestión de riesgo y promover figuras de facilitación, buscando que además esto sea el resultado de un trabajo armónico entre el sector privado y también entre el sector público, y con una participación activa de los dos actores, pero además con una actividad permanente de rendición de cuentas y de accountability sobre la manera como se pueden lograr esos resultados. Han sido 20 mesas desde octubre del 2018 hasta la fecha. Se han identificado en ella 223 oportunidades de mejoramiento y 66% de esas acciones se han hecho. Yo le llamo una revolución de pequeñas cosas. Naturalmente, en la facilitación del comercio hay revolución de pequeñas y de grandes cosas. Grandes cosas ya lo señalaba la ministra con toda esta estrategia del complex logístico, pero también hay una revolución de pequeñas cosas y los avances se han dado en pequeñas cosas. Yo no voy a hacer la referencia a todo, pero por ejemplo, un uso más activo de escáneres de lo que teníamos anteriormente. Todo el tema de la emisión de los certificados el mismo día de inspección, que reduce tiempos de importación. La eliminación de la carta de responsabilidad en modo aéreo y marítimo también mejora en doing business. La implementación de sistemas de riesgo, como por ejemplo la evaluación de registros de importación, también permite simplificar trámites y mejorar tiempos. Y la interoperabilidad avanzada entre buses, SIGDIAN y justicia, que todavía tiene mucho por recorrer, pero hubo avances a lo largo de este camino. Y yo diría que lo importante de ese ejercicio es que tiene resultados. Y los resultados es que después de casi 10 a 15 años en que Colombia mide los temas de facilitación de comercio, donde habíamos estado allí estancados por lo menos en mejoramientos, Colombia en la última medición hace un mes y medio mejora en tiempos de importación marítimo y aéreo cerca de un 10% y en tiempos de exportación en modo aéreo y marítimo entre 4 y un 5%. Quiere decir que se puede lograr un resultado. Y esa mesa siguió trabajando y siguió trabajando aún bajo COVID. Entre octubre de 2018 y marzo de 2020 se sigue reuniendo y se ha seguido reuniendo.
han realizado desde el 16 de marzo hasta la fecha 13 mesas adicionales, ya en medio del COVID. Son 127 acciones, 92% de ellas atendidas. Y yo creo que ha sido protagonista ese esfuerzo, no diría que en solucionar la totalidad de los problemas, pero sí ha sido protagonista en avanzar en temas como, por ejemplo, la digitalización de trámites en operaciones de importación y de exportación, también en fortalecer algunos otros sistemas de riesgo con el memorando 54 de la DIAN, las certificaciones sanitarias que se permitan en PDF, tanto para INVIMA como para el ICA, algunas de ellas, la liberación electrónica de la carga por parte de las agencias marítimas y agentes de carga internacional. Se permite lograr entonces ese tipo de avances. Hablando también de la inversión, que yo creo que es la otra estrategia de esa triada que señalaba anteriormente, pues yo creo que ahí se han seguido por lo menos 3 pasos importantes. El primero de ellos es reconocer que la estrategia de gobierno ha sido una estrategia pro iniciativa privada, un país amigo de los negocios, de atraer negocios, y la mejor forma de expresarlo es a través de una ley de crecimiento que permite, por ejemplo, reducir la carga tributaria promedio entre 10 y 15 puntos porcentuales, que avanza en temas como las zonas económicas y sociales especiales, incluso después con el plan de desarrollo, y que en el curso de 2 semanas ya tendremos, Bruce, el decreto reglamentario de megainversiones y le vamos a hacer como un lanzamiento formal integrándolo, entre otros, además con otros beneficios como, por ejemplo, zona franca o aún la zona CESE. Yo creo que hay un instrumento importante para ser aprovechado. También en facilitación, que ha sido otro de los mecanismos incluidos como política de gobierno con la estrategia Estado Siempre, Colombia Ágil, que ha avanzado en cerca de 2.900 intervenciones en trámites innecesarios, que falta mucho sin duda alguna, pero que es un avance importante y que continuará con la estrategia de tapete rojo de ProColombia y la de ventanilla única del inversionista que venimos desarrollando de la mano del BID a partir de hace un par de meses. Y creo que también fue importante de todas maneras avanzar en generar previsibilidad y seguridad jurídica en el tema de prórrogas de zonas francas, buscando obviamente que hubiera algunos criterios importantes. Yo debo decir que a pesar incluso de la crisis que hemos venido viviendo en medio del COVID, yo señalaría que en medio de esta circunstancia la inversión extranjera, por los datos de la balanza cambiaria al mes de mayo, sigue creciendo en sectores no mineros a más del 80%. La inversión sigue teniendo o viendo en Colombia una oportunidad importante de desarrollo. Yo quisiera señalar en el tema de zona franca que el esfuerzo del gobierno ha sido, primero, reivindicar políticamente la importancia del tema. Y esto puede sonar como un tema menor, pero para nosotros es un tema mayúsculo. El hecho de que el gobierno señale y ponga de presente que el tema de zona franca es un tema central cuando hay voces y voces importantes en contra de las mismas, creo que es importante señalarlo. Es un respaldo político que ha permitido aprobar ya 7 zonas francas en el país, que vienen aproximadamente unas 13 más en camino, donde la meta es llegar a 24, que sería pues por lo menos un crecimiento de un 50% superior a lo que se logró en el último periodo de gobierno, pero sobre todo con un mensaje a través del decreto 1054 de que se permitiera o se abriera la opción de la ampliación del término de las declaraciones de zona franca, una herramienta que pone un hito de todas maneras para la prórroga misma. Yo sé perfectamente que esto de todas maneras es un proceso de mejoramiento permanente y ahora el paso que sigue es simplificar más los procesos sin duda alguna, bajar el tiempo de los trámites y tener un compromiso en tal sentido. Pero sí es muy importante señalar que este fue un punto de partida para las zonas francas y que este gobierno le ha apostado de frente a ellas como un instrumento valioso no solamente en la reactivación que viene a continuación, sino en general en una estrategia de crecimiento de exportaciones y de crecimiento también de país. En facilitación de zonas francas o de comercio en zona franca, quisiera destacar también los esfuerzos de los decretos 1165, en donde se permite el cabotaje especial para salida de zona franca, que fue importante especialmente para una zona franca como la de Barranquilla, en la interoperabilidad aduanera también con DIAN, y en la posibilidad de usar tráfico postal y envíos urgentes de e-commerce para exportadores, que creo que es también un avance en esta materia. También en la facilitación de movilizar entre zonas francas mercancías nacionales y en el acceso al programa de operador económico autorizado
para más agilidad en operación en zona franca. Creo que además la mesa técnica de revisión sigue su marcha y va a seguir haciéndolo porque hay que seguir encontrando mecanismos de desarrollo a continuación. De todas maneras, estamos enfrentando un reto gigantesco hoy en el mundo, ya lo decía Bruce, el reto de la destrucción de crecimiento, el reto de que el comercio sin duda va a caer en este año y el reto también de que en el mundo entero, no el caso de Colombia hasta la fecha, la inversión extranjera directa viene cayendo. Un colapso que incluso es superior a la crisis del 2008 porque impacta a todas las economías, porque genera, como lo decía Bruce, un choque de oferta, un choque de demanda y también un choque de mercado. Y obviamente, pues eso repercute en temas de comercio internacional. Pensando en ello, yo creo que para nosotros ha sido muy importante en el marco del programa que el presidente anunció el día lunes en la instalación del Congreso, Compromiso por el Futuro de Colombia, qué estrategias se pueden identificar y se pueden implementar. Y estas no son solamente estrategias que están en una idea, sino que varias de ellas ya están en marcha. Por ejemplo, cómo avanzar en el tema de acceso a factores de producción con mejores costos. Nosotros ya logramos iniciar la discusión y la aprobación de la propuesta de estos regímenes especiales de importación como el Plan Vallejo, buscando primero que sea un Plan Vallejo más efectivo, digamos, más simple en el proceso, más ágil, donde haya incluso participación de la MIPYME. En segundo lugar, también un Plan Vallejo que incorpore los temas de servicios y que simplifique la posibilidad a través no de decretos sino de resolución para que el Plan Vallejo sea bastante más operativo. Y nos hemos puesto una meta, pasar, por ejemplo, en Plan Vallejo de servicios de 12 plan vallejistas a cerca de 140 y en mejorar todo el escenario para el resto de plan vallejistas, que son cerca de 500 plan vallejistas, para simplificar, como ya lo decía, esos trámites. De la misma manera, cómo avanzar en la promoción de exportación de servicios basados en conocimiento, con el proyecto del PIB que arrancó hace un mes, lo que ya señalaba el Plan Vallejo de Servicios y lo que estamos pensando en estas zonas francas de nueva generación, de lo cual ya hablaré posteriormente. Potenciar todo el canal de e-commerce, mejorando algunas brechas regulatorias y logísticas, pero también mejorando y articulando las iniciativas públicas y privadas que existen y que se han venido desarrollando, algunas de ellas en medio de la pandemia. Buscar también nuevas oportunidades comerciales, donde ProColombia ya ha identificado cuáles productos de cuáles empresas y cuáles bienes priorizados para copar mercados internacionales y hacer este esfuerzo de atracción de inversión extranjera directa con herramientas de atracción como algunas que ya he señalado y algunas otras que vienen en camino y sobre las cuales pues seguramente podemos hablar de pronto en un escenario distinto. ¿Qué sigue en materia de facilitación? Sigue el esfuerzo de más interoperabilidad de la BUCE, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, con antinarcóticos, con DIAN, también con Minjusticia, especialmente los trámites relacionados con sustancias y productos químicos, con la ANLA también y con el ICA. Allí con el ICA se avanzó ya también algún esfuerzo de simplificación a través de Simplifica, el proyecto que ellos lanzaron recientemente. Sigue también la interoperabilidad del BUCE a nivel internacional, primero con AP, con la Alianza del Pacífico en el intercambio de certificados fitosanitarios, pero también en la interoperabilidad de la declaración aduanera, primero en exportaciones con AP y en algunos certificados de origen con otras naciones. Es el caso de Uruguay, entre otros temas. Sigue también un esfuerzo con modelos integrados de gestión de riesgos. Ya nosotros arrancamos ese esfuerzo a través de una consultoría. Tenemos una meta según el COMPES para el 2024 y estamos trabajando en esa dirección. Sigue promover figuras de facilitación de comercio, como incrementar el uso de declaraciones anticipadas, incrementar también el uso de los OEAs y aumentar también el uso de equipos de inspección no intrusiva. Ahí tenemos un compromiso de trabajo pendiente. Y sigue también el compromiso con esa, llamémosla, nueva modalidad de zona franca, en donde queremos dar pasos en la dirección de algunas de las que señalaba Bruce. Una de ellas, ya hay una primera versión de borrador de decreto que va a ser prontamente compartido con más actores, que busca incorporar temas de comercio electrónico, temas de servicios, temas de más vínculo con el sector empresarial a través de ese espacio mixto de consulta, también generar responsabilidad social empresarial a través de la figura de las empresas BIC de beneficio e interés colectivo, consolidar también los hubs de servicios y las zonas francas electrónicas de las cuales ya hablaba,
también facilitar y agilizar las prórrogas. Yo creo que ahí tenemos ese compromiso. Ya hemos identificado varios de los trámites que se pueden simplificar, buscando agilizar ese proceso, definiendo también un tiempo máximo para el proceso de aprobación y adecuar el modelo a estas industrias 4.0. Ese es el camino en lo que viene a continuación. Antes de que parece que se me metió una voz del más allá. Cuando tengo la voz del más allá es o porque le dio la muerte o porque se acabó el tiempo. Entonces, ya estamos a punto de terminar. Simplemente señalaría que aquí también tenemos que ser absolutamente conscientes de que en este nuevo escenario lo que no podemos terminar en una, digamos, un camino que el mundo entero, aparentemente algunos actores a nivel internacional, están indicando que es el camino del proteccionismo, sino un camino de un multilateralismo en beneficio para todos. Un camino donde nosotros, antes de hablar de renegociación de acuerdos o tratados de libre comercio, como se habla en algunas otras naciones a nivel internacional, veamos que, por ejemplo, estos rompimientos de las cadenas de se pueden solucionar con diversificación de fuentes, como estrategias de protección de las exportaciones para proteger industrias, construcción de cadenas de valor, más digitalización, relocalización empresarial y comercio electrónico. Y creo que ese posiblemente sea el camino más apropiado. Pero simplemente señalando que esta nueva mejor normalidad hacia donde vamos, pues va a requerir de los esfuerzos logísticos, de los esfuerzos también de los esfuerzos también de zonas francas, de estrategia de crecimiento, y que en ese nuevo sentido va a ser muy importante incorporar agendas regionales, o sea, integrar en este esfuerzo, incorporar agendas de competitividad, como ya lo señalaba al inicio, agendas de articulación público-privada también y gobiernos locales, y finalmente agendas sociales en donde digamos que todos estos esfuerzos tienen que construir y contribuir a la equidad y a la sostenibilidad.